Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 9 del mes séptimo del año 2026. Una mañana especial para diseñar un día especial. Avivando el fuego del Espíritu de vida y destruyendo toda sombra ancestral de muerte, de pelea, de contienda y estableciendo un nuevo día, una jornada. Así como en el desierto, 42 jornadas en los códigos de las escrituras, del mapa del camino de la vida, 42 jornadas experimentó, vivió el pueblo que salió de la esclavitud de Egipto por un largo y extenso desierto. Y podríamos decir, ¿por qué no más o por qué no menos? Porque simplemente son mapas que están codificando nuestro día a día. Una jornada, en el hebreo es muy similar a nuestro idioma, que quiere decir la labor de un día. Una jornada en hebreo quiere decir matei. Y matei es precisamente lo que en latín se tradujo como diurno, como día a día, y ahí jor, que quiere decir día. Entonces cada jornada viene a ser como un día, o un ion. En el hebreo, que es el idioma del otro mundo, del mundo energético, día quiere decir época. No son 24 horas como en nuestro imaginario mental tenemos el concepto del simbolismo de un día. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque un día es una época, un tiempo especial, un proceso. Entonces, para entender por qué las escrituras narran 42 jornadas que se hicieron en 40 años, allí no tendría coherencia, pues lo que se dice podría ser en 42 días, pero son épocas que se viven en la vida diaria. No son sitios geográficos, van más allá de lo que se atrae en la geografía, en el entorno, en el nombre de los sitios donde pernoctaba el pueblo de Israel, no porque ellos quisieran estar, sino por la dirección de la nube, como el que tiene el GPS, pero en este caso el GPS del mundo espiritual. Entrando de lleno en la explicación del tema que hemos seleccionado para esta jornada, para este día, pues tiene que ver directamente con la libertad emocional, que solamente sucede cuando se terminan esas 42 jornadas. Es terminar el desierto y iniciar una vida desde la reparación, desde la única emoción, la emoción del amor. Esos 72 jornadas es la multiplicación de 6 esferas emocionales cuando se reparan esto y llenan una vasija, creando el 7 por 6, 42. Entonces, en el mapa del árbol de la vida, eso se le conoce como el rostro pequeño, como el Zairampin, como la emoción, o el tiempo en la cual se forma una acción. Ese es el mundo de la emoción, o el mundo de la formación, que se conoce también como el Olam Yesirá. Entonces no es desde la ansiedad. La ansiedad viene a ser una energía sin dirección, y por eso dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a mis caminos tu palabra. Cuando nosotros usamos, para reparar la emoción, usamos la palabra de la creación, estamos usando esos 10 pasos, esos 10 palabras con las cuales fuimos creados. Y en especial, cuando nos habla de 6 días, hizo el Creador al hombre, y el séptimo reposó. Ese reposo es como una vasija, como ese descanso, como ese terminada la labor. En este caso, la labor de la reparación emocional. Nada funciona sin emoción, sin deseo. Y todo lo mueve el deseo. Ese deseo es una energía que se pone en movimiento, o una emoción.
Eso es lo que se conoce como Yesirá, como alfarero. En hebreo Yesirá, Yeser, quiere decir alfarero, algo que se moldea, que se forma. Bueno, así sucede el día a día, así sucede cada semana, cada mes, cada año, y es por eso que aparece pues el año del jubileo, esos 50 años, cuando se concluye toda la reparación de la reparación, y la persona vive como que si estuviera jubilado, porque todo le llega en abundancia y suficiente, porque se le devuelven todas las cosas. Esa es la representación del sonido del shofar que escuchamos en cada mañana. Ese es el yobel, que se traduce como jubileo. Entonces la emoción es como el campo cuántico, magnético, o el imán más fuerte, pues, y no solamente se trata de imaginar, se trata de sentir. O sea que no se compra desde la carencia, se invierte desde la confianza, porque todo lo que quiero comprar con deseo, en el sentimiento de que me hace falta, estoy gastando como en una entidad financiera, y todo lo que creo que ya lo tengo, sin tenerlo, estoy invirtiendo como cuando su cuenta está solvente, porque se establece una confianza, una fianza. O sea que la creencia se activa con la acción, con la energía que se pone en movimiento. Entonces esa riqueza no se trata de acumulación de dinero o de bienes, se origina en la emoción, eso que atrae. La riqueza no se inicia en el banco, la riqueza ni en la cantidad de dinero que tengas en el bolsillo. La riqueza se inicia en el corazón, con la actitud, la acción de ti, de tú. En la manera como caminamos, cómo miramos, cómo hablamos y cómo podemos agradecer antes de que lo que deseo suceda. Porque cuando lo agradezco ya siento que ya lo tengo. O sea que cada jornada se requiere o se refiere al salir la vida, por eso a la vida práctica. Por eso la escritura dice que 42 campamentos con arreglos en sus salidas, o sea que el desde dónde, o sea la salida, es la que determina la meta final. Si andamos por el mundo sin saber de dónde venimos ni dónde vamos, vemos nosotros que hay personas llevando sus enseres, arrastrando maletas, unos van a buscar un futuro, y cuando vemos nosotros que otros regresan y vienen otra vez para su país de origen, pues andan sin rumbo, porque no se conoce esa base, ese fundamento. Ese fundamento lo esclavizó, porque no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va, no tiene propósito de vida. Es una vida en confusión, porque no le ha formado, no le ha dado forma en ese mundo de la formación, o el mundo del Yesirá. Entonces, por eso es que no crece, porque piensa que el sustento proviene de este mismo mundo que no ha creado, que no ha formado, que viene del mundo físico, y que es esclavo de la carencia de ese mundo físico, habiendo tanta riqueza. O sea que no es falta de dinero, hay dinero suficiente, es falta de crear. O sea que no podemos ver el sustento del reino de los cielos si primero no establecemos esa formación, ese Yesirá, ese mundo de formación. Por eso es difícil saber que es bueno y cómo está conectado con ese mundo de vida, con ese conocimiento, y cómo tenerlo. Y cuando otro no lo tiene, pues entonces pierde ese poder y se lo da al que tiene no las propiedades, no el dinero, el que tiene el misterio del reino. Y por eso la salida de la esclavitud de Egipto, pues es la salida de la esclavitud del cuerpo, de la mente, del cerebro. Y por eso aparece pues la fiesta de la libertad, la fiesta del Pésach.
porque no sabe cómo conectarse con la fuerza espiritual que sustenta todo el universo, esa energía de libertad. Y entonces por eso todo lo que sucede en el desierto, todas las dificultades en nuestra vida diaria, solo son maestros que nos enseñan, que nos ayudan a rectificar la emoción. Entonces esos desiertos, que son lugares para aprender, como la escuela, los problemas, las dificultades, cuando el humano aprende a salir de esas cárceles, aprende a salir de una cárcel, aprende a abrir todas las puertas de las cárceles que se le presentan a diario, de esas limitaciones. Y entonces cada salida es una jornada. Y cada jornada nos enseña cómo podemos hacer historia y dejar de repetir en lugar de reparar. Entonces vamos a reparar en la emoción aquello que estamos viendo en la acción, en el mundo físico, y entonces podemos desinstalar esos programas, o si seguimos esperando, pues se repiten. Y entonces son ciclos repetitivos, porque no se entiende qué es lo que hay que reparar en la emoción. No se ha aprendido del error. Por eso, para los puros, para los que tienen claridad, para los que tienen claro el camino de la vida, para los puros todas las cosas son puras. Pero para los impuros no son puras, porque casi todo es impuro. Entonces todo es negativo. Entonces siempre se refieren a cualquier circunstancia con la crítica, están buscando culpables y nunca se hacen responsables. Por eso los eventos de nuestra vida diaria están registrando jornadas. Si no logramos sanar, cambiando la percepción de aquello que estamos viviendo, de aquello que estamos experimentando, pues de nada nos sirve estudiar todas las escrituras, y nada más le sirve los 38 años que duró la formación de ese libro que se llama, fue traducido como número porque se llama Bamímbaro en el desierto, que no es otra cosa que el desierto de nuestras emociones. ¿Cómo entregamos las historias que se repiten y cómo nosotros aprender de ellas para no repetir la historia, sino hacer historia? Hay que identificar qué es lo que sucede en cada persona, qué es lo que se repite. Quizás la quiebra, quizás el divorcio, quizás una enfermedad, quizás solamente se calma y vuelve y se repite. Y es allí donde no hemos aprendido a sanar en esa área la energía que se pone en movimiento, o sea, la emoción. Por eso hay que entrar al subconsciente o al inconsciente, donde se están formando y creando todos los mundos y todo lo que experimentamos en el mundo físico. Y sin darnos cuenta, en ese inconsciente o en ese subconsciente o lo que está debajo del corazón, seguimos creando con error. Y por eso, pues vamos a ser el doble del Padre, o el doble del verdadero Padre. Por eso dijo Yeshua: deja a tu padre y a tu madre, deja tu país, deja tu cultura, tus costumbres, tu madre, tu padre, tu hijo, tu hija, tu esposa, y sígueme. ¿Cómo podemos nosotros actuar como irresponsablemente de dejar nuestras familias a la suerte, sin entender que hay un programa diferente al programa que viene en el registro de nuestro ADN, que se perdió el programa original y que ahora la sangre o el ADN o las memorias de la sangre de Yeshua nos trae ese modelo original, ese molde de cómo nacer de nuevo? Para cada día, para cada tiempo, para cada lugar, para cada espacio en este mundo de espacio-tiempo. Dejarás a tu padre y a tu madre. O sea que ¿quién corrige la emoción? La única emoción que existe en el universo es la emoción del amor. Y entonces, esa emoción del amor sin corregir, cuando se daña el modelo original del amor, entonces se daña también el libro de la vida. Porque el amor se adhiere al libro de la vida
y allí lo tienes todo, porque todo fue creado desde el amor. Pero cuando se destruye el amor a través de los miedos, a través de lo que generan iras, rabias, peleas y contiendas, pues allí aparece el árbol del bien y del mal, porque a veces como que sí y a veces como que no. Y es allí donde nos ubicamos, que primero se forma en lo espiritual y luego en lo físico, o sea que va más allá de la física. Y todo lo que le da vida en este mundo proviene desde lo, podríamos llamarle lo metafísico, lo espiritual. Si Dios es espíritu y Dios lo creó todo, pues desde allí proviene todo. Entonces hay que aprender a pesar los espíritus y establecer ese mundo del presente para poder tener claro el mundo por venir, el mundo de la vida eterna. O sea que cuando las escrituras nos hablan, allí en el libro de Números, en las jornadas, en el capítulo 33, de que estas son las jornadas con arreglos en sus salidas, se trata de que cada salida es como una puerta dimensional, es como una dimensión a otra, el paso de una dimensión a otra. Así como pasamos de un sitio a otro a través de una puerta, a través de una salida, así como para salir de un sitio, de una habitación, de una casa, de una cueva, de una cárcel, hay una puerta para entrar y una puerta para, por la misma puerta que se entra, se sale. Entonces, pues abrimos la puerta de la esclavitud que creamos nosotros mismos. Entonces, lo primero y prioritario es dejar de ser esclavo de ti mismo, de tus creencias, de tus gustos, de tus modas, y empezar a entender el mapa del árbol de la vida para poder aplicar en la única emoción, en la emoción del amor, y corregirlo. O sea que el interés del enemigo pues es que nosotros sigamos cometiendo errores, porque allí nos controla. Entonces al quedar encerrado, pues la persona no avanza. Y entonces, pues mucho menos podrá entrar a esa tierra prometida, porque queda limitada a seguir sin cambiar y a enfrentar una realidad que no es su realidad, pero se la creyó, esa realidad del mundo exterior a la cual que hay que corregir y hay que vencer y establecerla desde el interior. Entonces, por eso, la salida de la esclavitud del pueblo de Egipto tuvo un lugar, y no se refiere a un lugar geográfico, se refiere a la metáfora o al simbolismo de ese lugar que se conoce como Ramses. Estaban en el último lugar de Egipto, que quiere decir estrechez, es Ramses, y Ramses tiene el simbolismo, tiene una bandera, tiene una representación de una calavera de muerte. Por eso es que Yeshua lo sacan de la ciudad, del lugar del sacrificio, lo llevan al lugar de la calavera. O sea que lo que debemos hacer morir es algo que no está bien en nuestra mente, en nuestro cerebro. Y al salir de eso que no está bien, cuando nos hacemos conscientes del inconsciente, que nos enseñaron a vivir una vida de pobreza, de limitación, en lugar de una vida creativa y de abundancia. Entonces allí viene la metáfora de salir de Ramses y llegar a un sitio que se le llama Sucot o enramada, que se refiere al simbolismo de una cobertura, que representa lo que sucedió en ese momento y que es una nube que guió al pueblo de Israel en todas sus jornadas. Esa nube viene a ser como la conexión con la parabólica, con la conexión con el Wi-Fi, con la información que allí hay en esa nube. Pero de esta no se trata pues de comprarle información a las plataformas del internet. Se trata de entender lo que formó esa información e ir al origen y reparar. Entonces, después de esa jornada de Sukkot,
dice que acamparon en Etán. Y Etán quiere decir cercanía. Porque cuando uno se conecta con la unción del Espíritu y sabe que hay, aunque yo no lo sé, hay un Espíritu que sí sabe y me puede consolar, me puede enseñar y me puede mostrar todas las cosas, entonces empiezo a acercarme porque hubo un sacrificio. Etán significa cercanía. Y en este caso, hay más dificultades para entender que allí siempre está el Eterno, porque la siguiente jornada se le llamó Pija Girot. Pi viene de la expresión pei, que es boca, y Girot quiere decir desfiladero. Entonces se muestra un lugar geográfico, un despeñadero, un desfiladero, el mar, y atrás el faraón. Eso es un encierro. Cuando la persona se siente encerrada, limitada, cuando se siente encerrada en dificultades, en enfermedades, en traumas, en escasez, cuando se siente frustrado, entonces ya no es un campamento, ya no estamos en la boca del desfiladero, ya no estamos en los problemas donde se cree que todo está perdido. Por eso dice que el faraón dijo, los tengo encerrados. Entonces, allí fue cuando el Todopoderoso nos permitió abrir el mar para pasar en seco. Después de este campamento, después de pasar el mar, y se cantó el cántico de Moisés y el Cordero del otro lado. Por eso cuando estamos en las dificultades visualizamos el otro lado, y alabamos, exaltamos al Todopoderoso, porque ya estamos no en el problema, sino al otro lado del problema. Ya el faraón murió, se quedó ahogado debajo de las profundidades del mar, que son pues el lugar donde van todas esas emociones. Eso es un trabajo interno en nuestro ser interior. Entonces aparece otra dificultad más. Parece que fuéramos de dificultad en dificultad, pero es que se trata de un camino por el desierto. Para que nuestra vida se vuelva grata, pues tenemos que superar esas emociones. Entonces vinieron las aguas de mar a las aguas amargas, donde no había agua y cuando encontraron agua estaban amargas. Cuando uno parece que encontró el problema y el problema fue peor que la solución. Cuando alguien te crea un problema y te vende la solución, pues esa solución fue peor que el problema, porque no fue a la raíz de la desprogramación de ese programa errado. Y entonces por eso Moisés le dijo en ese lugar, bueno, ¿qué hago? Y el Eterno le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Es una vara. Entonces tira la vara y endulza las aguas. Esa vara es la palabra, el maté, el sustento para la vida. Entonces lanza la palabra de sanidad en el momento de la enfermedad. Lanza la palabra de prosperidad en el momento de la escasez. Lanza la palabra de paz en el momento de aflicción. Pero hay que construir, y la manera de cómo construimos una nueva atmósfera es a través de la palabra. Por eso, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Oiga, note, aflicciones del justo. 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo levanta el Todopoderoso. O sea que no se trata de evitar las caídas o evitar los errores, se trata de aprender de ellos. Luego aparece otro lugar que se le conoce como Alux. Y Alux traduce como gentiles. Un gentil es un pueblo o una nación que tiene un pensamiento distinto al pensamiento del Creador. Y es allí donde tenemos que interactuar con personas que piensan diferente. Y no imponerle nuestras ideas, sino simplemente demostrar, no que tenemos la razón, sino que funciona. Demostrar que no dependemos de nadie, sino de nosotros mismos, cuando nos hacemos autosuficientes por el conocimiento pleno de lo que enfrentamos en el mundo espiritual antes de que se materialice. Antes de que llegue una enfermedad, primero vino un espíritu que lo enfermó. Antes de que viene una bancarrota, primero vino un espíritu que generó esa quiebra, esa bancarrota. Entonces, Alux, o pueblo diferente al pensamiento del Creador que está en la mente de los hijos de Israel,
y que en muchas ocasiones lo cambia por otro pensamiento y por otro sentimiento, y sigue pensando y creyendo que la única protección es usar armas de destrucción masiva, es usar la fuerza en lugar de usar el poder. Y es allí donde se requiere sí o sí sanar. Entonces llegaron a Refidín. Y Refidín quiere decir curar o sanar, de ahí viene Rafa. Vemos que después de vivir como un gentil, como alguien que con una idea diferente a la idea del Creador, pues hay que sanar esa influencia que te hace perder la visión como hijo de Israel, no como una bandera, no con un lugar geográfico, no porque nació allá en ese lugar que se le conoce como la nación de Israel, sino porque hubo una transformación y una elevación de conciencia que nos hace tener el Ish, que es el fuego, el Radá, que es el señorío, y el que es Elohim, o el Altísimo. O sea que Israel no tiene nada que ver con muerte, ni con destrucción, ni con apropiación, ni con mentira, ni con suplantación. Esos son lo que se llama nación o join o gentil. Entonces Israel se impregna de esos pensamientos de las naciones, pues requiere sí o sí un refidín. Y ese refidín, esa manera de cómo sanar, no debe de ser curar la enfermedad sin entender la emoción que la originó. Por eso, si te dan la pócima para sanar la enfermedad terminal sin entender que esa misma enfermedad la estás provocando tú mismo, pues se te repite. Entonces Refidín vino a Amalek y atacó la retaguardia, los débiles, los que están cansados. Por eso dijo Jesús: venid a mí todos los cansados y maltratados, que yo os haré descansar. Entonces, pues se me olvidó la herencia que el Todopoderoso nos dejó, su instrucción. En lugar de avivar el fuego del Espíritu para que venga a nuestra vida la salvación, pues empezamos a buscar recursos en el mundo exterior, y es allí donde ataca Amalek, el archienemigo de Israel, que es genético. Dice: borrará la memoria de Amalek de generación en generación. Bueno, seguimos pasando este desierto y llega a un lugar que se le llama Limná. Y Limná quiere decir blancura o algo transparente. Así como el Todopoderoso quiere que seamos en todo tiempo y a toda hora, como una perla. Entonces, pues las dificultades allí nos ayudan a purificar, a limpiar, porque allí es donde se conoce la verdadera intención del corazón, lo que se llama la Kavaná. Porque a veces lo único que queremos es prosperar en bienes y no en conocimiento y sabiduría de lo que realmente somos. Después pasaron por otro lugar que se le llama Seelata o Chelapa. Y ese lugar de Seelata o Chelapa quiere decir como reunión. Entonces las personas se reúnen y se congregan, establecen convenios sin tener en cuenta el pensamiento del Creador. Puede tener una idea brillante, pero lo que hay que aprender es cómo materializar esa idea, y si esa idea es conforme a la idea original. Porque muchos son los pensamientos del hombre, pero de todos ellos esto se reirá el Señor. Eso es lo que se llama el precepto, que es una idea antes del concepto. El concepto es una idea completa, pero hay una idea que está antes del concepto, y esa es la idea original, el pensamiento del Creador. Entonces, pues para entrar a ese pleno conocimiento de los beneficios, no, dijo el apóstol Pablo, no tengan como costumbre dejando de congregarse, porque en cada lugar de tus convocaciones, ahora dice el profeta Isaías, en el capítulo 4, en cada lugar de tus convocaciones yo colocaré un doxel, una cobertura, nube y oscuridad para el calor del día y columna de fuego para el frío en la noche. Es no desconectarnos, o en otras palabras, no constrictar el espíritu del Todopoderoso por el cual ha sido sellado para salvación. Saber que siempre, en medio de nuestras dificultades, hay un chelepa, hay una reunión angelical de ángeles, y que eso se materializa cuando nos reunimos para tomar decisiones sabias,